tal? Somos el grupo número 6 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las teorías de la comunicación. Este es un video que lo realizamos para la cátedra de diseño gráfico con el máster Ramiro Ruales. Bienvenidos. Para empezar, responderemos a la pregunta: ¿qué son las teorías de comunicación? Las teorías son aquellas que tienen como objetivo fundamental el estudio y análisis del fenómeno de la comunicación, es decir, cómo funciona y su proceso. Su origen se remonta a los años 1700 a 1800, en donde el nacimiento de la modernidad marca el inicio de un pensamiento que tiene como base la racionalidad. La racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y consistencia para satisfacer algún objetivo o finalidad. La teoría de la comunicación estudia la capacidad que tienen algunos seres vivos de relacionarse con otros, intercambiando información. Es una reflexión científica muy nueva, pero en cambio, su objeto de estudio, la comunicación, es una actividad muy antigua. Los estudios sobre la teoría de comunicación, efectuados por Clough, Elwell, Shannon, Weber y otros, sugiere una búsqueda de modelos de comunicación desde otras perspectivas científicas, tales como psicológicas y sociológicas. Los elementos para la comunicación son emisor, codificador, canal de transmisión, mensaje, receptor, decodificación, retroalimentación y medios de distorsión presentes o ruido. La teoría estructural funcionalista fue desarrollada por Laswell. Esta, al igual que casi todas las teorías de la comunicación, hablaba del poder de los medios de comunicación frente al público. Esta teoría tenía como principio lograr la persuasión por medio de las siguientes preguntas: ¿quién dice qué? ¿A través de qué medio? ¿A quién y con qué efecto? Preguntas que, en últimas, se referían sobre todo al poder político de los medios y al análisis de contenidos de lo que transmitían o emitían. En ellas se prestaba especial atención a la superficie de los discursos, es decir, a lo que la información podía lograr en un primer momento. Por otro lado, esta teoría enunció la posibilidad inherente a los medios de crear rituales a medida que la información se fuera introduciendo en el público, así como la capacidad de estos de generar temas de conversación sobre diferentes áreas y de definir la identidad de consumo del público en general. Se denomina la Escuela de Frankfurt a un grupo de investigadores que tomaron como referencias las teorías de Weber, Marx y Freud, y cuyo centro estaba en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt en el año de 1923. La teoría crítica representa uno de los capítulos más importantes para la teoría sociológica del siglo XX. En lo que atañe al estudio del papel de los medios de comunicación, esta también tomó como punto de partida la teoría de los efectos, la cual decía que los medios de comunicación masiva tenían efectos sobre la sociedad sin que ésta pudiese impedir dichos efectos. Más bien creía que, cuando se enviaba un mensaje, el público lo recibía y, sin discriminación alguna, se veía afectado por él. Max Horkheimer, el representante más notorio de esta escuela, pensaba que los efectos de un mensaje eran diferentes a la efectividad que éste podía tener sobre el público. Es decir, pensaba que un medio podía emitir determinada información con la idea de lograr un efecto concreto, pero que dicho efecto podía no ser eficaz en términos de lo que estaba pensando y deseando cuando se envió y que, por lo tanto, esto podía ser completamente negativo para la sociedad de masas. La teoría del conductismo o efectos limitados habla de los efectos que los medios logran en el público, pero, a diferencia de la teoría de los efectos, entiende y percibe que la gente se deja persuadir de los medios solo si quiere,
asume al público como una aglomeración de diferentes grupos con la capacidad de decidir qué es lo que quieren ver, cuándo y cómo. Y se podría decir que los mayores representantes de la teoría del conductismo o efectos limitados son Meyerowolf, Vygotsky y Piaget. En el mundo las teorías empezaron a expandirse, llegando así a Latinoamérica. La crítica a la comunicación surge alrededor de los años 50 y toma fuerza cuando el periodismo empieza a criticar el sistema al que estaban sometidos. Este sistema se monopolizó aún más con la creación de la llamada Alianza para el Progreso. Las soluciones que ésta planteaba para resolver los problemas latinoamericanos se orientaban hacia acciones imperialistas, todo esto bajo el gobierno de John F. Kennedy. El principal objetivo de esta era implementar una cultura diferente a la nuestra, creando así una cultura híbrida. Para esto, los medios de comunicación juegan un rol extremadamente importante, ya que a través de ellas se podía generar una información en masa que lograba de cierta manera manipular a la población. Uno de los teóricos más representativos de la escuela latinoamericana es Martín Barbero, el cual, en su obra Los medios y las mediaciones, exponía su teoría de la cultura masiva y popular. Es decir, para él la cultura se nos implementa, creando una cultura masiva popular, que no era autóctona. Junto con él aparece Matelar y su crítica dialéctica, que se centraba en que debemos investigar todo a fondo y realizar un estudio meticuloso antes de adoptar algo externo. Y por último, encontramos a nuestro compatriota, Bolívar Echeverría, quien hablaba del barroquismo latinoamericano, de las clases sociales. El barroquismo es el arte donde los burgueses se burlaban de los burgueses. Para nosotros, el barroquismo de las clases surge cuando tanto el burgués se burla del proletariado y viceversa. Y así llegamos a la parte final. El grupo estuvo integrado por Francisco Pineda, Liceo Ortiz y mi persona, Jorge Ortega. Esperamos que esta información haya sido de importancia y también de utilidad para usted que está ávido de recibir información acerca de las teorías de la comunicación.